Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, miércoles 18 de julio. Hoy tengo un programa, yo diría, con dos personajes de la política nacional, pensadores, analistas, que seguramente van a ser de su agrado. Los presento inmediatamente. Roberto Cañas, analista político, firmante de los acuerdos de paz. Mucho gusto, qué bueno estar en debate con Nacho Castillo, además con un compañero de lucha con el que compartimos, además de la negociación de los acuerdos de paz, 28 meses y 3 días, largas luchas del movimiento social y político. Qué bueno estar con Dagoberto. Yo dije, son frutos del mismo palo. Buenas noches, Dagoberto Gutiérrez. Un abrazo para todos y para todas. Dagoberto, analista político, vicerrector de la Universidad Luterana. Vamos a saludar, por supuesto, con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, tengo dos temas fundamentales. Si ustedes quieren meter otro, con mucho gusto. Aquí somos muy libres, digamos, en lo que hay que hablar y decir las cosas importantes, pero sin duda el tema de la elección de magistrados está preocupando ya a muchos. Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, dijo hoy día que esta elección ya estaba en un punto muerto. La elección está casi en un punto muerto. Y dijo que veía muy difícil que haya elección este viernes, como se había prometido. Recordemos que era el viernes anterior y se pasó una semana después para este viernes, y aún dice él que este próximo viernes ve muy difícil que haya elección. Yo estuve hoy día hablando con alguna gente que está cercana al proceso y me decían que creían que va a ser la próxima semana, por ahí por el 25, difícilmente antes. Que se dice que, dijo Norman Quijano, que algunos partidos siguen poniendo como punto de honor a algunos candidatos, y esto es lo que ha entrampado esta situación. Pero hay una declaración de Gallego que también seguramente dice mucho de cómo está la situación. Él dice: nosotros le hemos dicho claramente a Arena, PCN y PDC que para que nosotros podamos acompañar esta elección debe ser tomado en cuenta el FMLN. La pregunta es, ¿gana? ¿Le ha puesto candado a la elección? ¿Qué pasó con esto? Bueno, en primer lugar, hay que contextualizar cómo es que se da esta elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el contexto? Ya el 4 de marzo de este año se definió el órgano legislativo. Hoy está pendiente por definir el órgano judicial, y el 3 de febrero del año próximo se va a definir quién va a estar encabezando el órgano ejecutivo. Entonces, lo que está en juego aquí, además de ese contexto de que 2 órganos de gobierno fundamentales para el país no están definidos, es cómo va a estar el peso y contrapeso de la política en el país. Ese sistema de pesos y contrapesos, cómo finalmente se va a definir en relación a la composición de la sala de lo constitucional, que sabemos la importancia que tiene en la vida nacional. Y pues vamos a esperar. Con facilidad llegamos a la vacación de la Semana Santa, ¿sí?, sin sala, y con la misma facilidad podemos pasar a agosto, y esa cuestión es una crónica de una elección que no se va a poder concretar. Cuestión que es grave porque el país se queda sin capacidad de una instancia vital donde se presentaban amparos, donde se presentan habeas corpus. O sea, toda una serie de actividades fundamentales del país están paradas mientras esté en acefalía la Corte Suprema de Justicia sin su sala principal, y todo lo que está atrás de esto, porque esa cuestión aparencial de que se hizo una subcomisión y se puso en escena una serie de entrevistas en un lugar público, llegaban ONGs a observar, tuvo una como cobertura mediática grande, hoy ha devenido en más de lo mismo de lo que suele pasar en las elecciones en las que suceden reuniones privadas, por no decir secretas,
reparto de magistrados, conveniencias. Hay personas ahí que han sido abrumadoramente señaladas como no adecuadas para ocupar una magistratura. Es un panorama que al final quien pierde es el país, porque definitivamente hay un hartazgo de la población muy cansada de la conducta de los políticos, y entonces si los partidos ya no eligieron en tiempo y esto se va demorando, en la medida que se demora más, también directamente proporcional a esa demora es la pérdida de credibilidad, el desgaste de la partidocracia que se presenta como incapaz de poder asegurar magistrados idóneos, con competencias, con experiencias y conocimientos. Perdemos todos en esta dinámica que está llevándose a cabo en la Asamblea Legislativa, y las declaraciones hoy de Norman Quijano no son verdaderamente esperanzadoras, al contrario, ha declarado ya en punto muerto, no se sabe qué va a pasar, lo más probable es que nada el viernes, así que es un panorama desolador para la democracia y de pérdida casi absoluta de credibilidad para la partidocracia. Dagoberto, ¿va a empezar inmediatamente? Sí, Yo pensé que iba a empezar con los libros, lo dejamos para después, entonces mejor. Si querés lo dejamos para el final. es que queremos saludar la victoria de Croacia en el Campeonato Mundial de Fútbol. Ah, qué bien. Sorpresivo. Un pueblo pequeño con una gran calidad técnica y un ánimo muy alto de pelea. Y la presidenta no la puedes dejar de lado. Sí, saludamos esa victoria y también reconocemos el desempeño de los franceses. Ahora bien, saludamos a Claudia de Guevara y a la gente bonita de Hilo Vasco, gente organizada, que está pensando en un país nuevo y diferente. El sábado pasado estuvimos en la ciudad de Huachapán, muy bonita, muy limpia, muy organizada, con mucha gente bonita. Y allí Héctor Martínez me dio este libro, que lo recomiendo, se llama Escucha, Nieto, escucha. Es el abuelo hablándole a su nieto, pero aquí está la vida de una persona y de miles de personas en el escenario de la crisis económica y política de nuestro país. Mira cómo organizar la venta en Huachapán y en otras partes, Héctor. Brillante, brillante. Y un saludo también a la gente bonita de Huayúa que andaban ahí en Huachapán. Ahora bien, este tema que tenemos entre manos tiene que ver con la historia del país. En 1983 se incorporó en la Constitución de ese año el artículo 85, que establece que el sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Mira qué texto. Esa disposición le dio a los partidos políticos la propiedad y el control de todo el aparato del Estado. La historia establece de que esa disposición se incorporó pensando en la guerrilla del FMLN. 1983 fue un año muy difícil, pero alguien pensó que la guerrilla podría no ser derrotada y podrían obtener buenos resultados. Si se daba esa situación, entonces para acceder al poder debían convertirse en partidos políticos. Este es el escenario histórico. Esto le dio a los partidos políticos el control de todo el aparato del Estado. Pero luego vino un proceso de neoliberalización, negociado al final de la guerra entre una parte de la oligarquía y una parte de los mandos guerrilleros. Esto hizo que los partidos políticos se convirtieran en empresas y dejaran de hacer política, que es el fenómeno dominante. Muy bien, hace 9 años
estos partidos políticos cometieron un grave error. Grave error. Ocurre que no siempre los diputados tienen conocimiento de las personas. Y luego de muchos vuelos y revuelos, llevaron a la sala de lo constitucional a los 4 magistrados que terminaron el domingo su periodo. A Florentín, a Rodolfo, a Belarmino y a Sidney. Yeah. Y ellos no sabían quiénes eran estos personajes. No sabían. Estos 4 personajes tampoco se conocían, no eran amigos. Y se encontraron allí y descubrieron que era posible, necesario e imprescindible tomar en serio la atribución de la Sala de lo Constitucional de ser guardián de la Constitución. Y eso hicieron. Fue un accidente histórico. Accidente histórico. Se equivocaron los diputados. Es necesario tener claro esto para no entender que esa sala expresa una evolución del desarrollo del Estado salvadoreño. No, nada de eso. Entonces llegamos a este momento. Se cumplen los 9 años. Y en estas circunstancias, ¿cuál es el propósito de los partidos políticos? No cometer de nuevo el mismo error. Es que de eso se trata todo. De tal manera que los magistrados que salgan sean los que convienen a los partidos políticos. Más o menos como era antes de ese grave accidente histórico cometido 9 años. Ojo, ahora hay cosas nuevas. Hay una especie de parafernalia cívica en donde se ha introducido un interrogatorio. Circula por allí la palabra transparencia. Circula también por allí la luz de una cosa que se llama perfil. Pero eso no cambia en lo más mínimo la circunstancia determinante de quién es el que elige. Y eligen los mismos. Y eligen con la misma cabeza política y con el mismo propósito. Insisto, se trata de no cometer el mismo error. A esta altura incluso se dice que cada partido ya tiene su cuota. Tanto para vos y tanto para... Yo creo esa versión. Por eso esta coyuntura es de una gran lección política para toda la sociedad. Ahora, hay 2 cosas de la historia que Dagoberto no ha mencionado, y si vamos a hablar de historia hay que decirlas. Una es el acuerdo de paz, la reforma judicial, cuando firmamos el hecho de que no coincidiesen los periodos electorales con los periodos de los magistrados. Por eso los magistrados son electos para 9 años y los periodos presidenciales siguen siendo de 5. Esa es una primera cuestión que cambia la realidad de la historia de las magistraturas en la Corte Suprema de Justicia. El otro elemento es que el voto calificado es el que determina la elección, cuestión que cambia toda la realidad, porque si nosotros hacemos eso el estudio de los acontecimientos del pasado, historia, pues nos damos cuenta que cuando Alfredo Cristiani era presidente de la República, también Arena controlaba la presidencia de la Asamblea Legislativa y Mauricio Gutiérrez Castro era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero es más, si vamos a seguir hablando de historia, acordémonos cómo fue hace 9 años la elección de los magistrados que terminaron el domingo. Se hizo en Casa Presidencial y aquí hay un fenómeno que hay unos que eligen y otros que votan. Entonces, ciertamente los que votan son los diputados, pero los que eligen no son los diputados. Hay en esta mesa, en este programa, lo dijo muy claramente Jorge Villacorta, cuando señalaba que hacían listas en un pizarrón acerca de quiénes son los que llevaban, digamos, las más
grandes posibilidades, y después aparecía alguien que bajaba del ascensor y decía, miren, no es así, sino que ya se acordó que sean otros. Eso tú te debes de recordar, sí, Mario, que aquí en esta mesa se dijo. Entonces estamos en presencia de dos elementos históricos que no se pueden obviar: acuerdos de paz y cómo configuramos de manera distinta la elección de la Corte Suprema de Justicia, y dos, cómo se eligió, que fue totalmente atípico, porque ni fueron los candidatos que presentó, ni las asociaciones de abogados, ni el Consejo Nacional de la Judicatura, sino que aparecieron estos 4 abogados y ahí se Algunos decidió, sí, otros fueron últimamente aceptados por el CNJ. exactamente, y ahí se eligió en ese salón de Casa Presidencial esa sala de lo constitucional. No lo eligieron, yo concuerdo con Dagoberto, es que no lo eligieron los diputados porque los conocían. Estos fueron elegidos por unos pocos, que básicamente era el presidente Funes, era el presidente Cristiani, ahí estaba los secretarios generales de los partidos políticos en ese momento, Rodolfo Parker, tengo entendido que también estaba Manuel, y el FMLN estaba ahí. Pero sí eligieron gente que era conocida, Claro. Porque Florentín Meléndez Dagoberto era un abogado muy renombrado en el país, que incluso estaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, tenía un gran nombre. Cine Blanco era de los jueces más famosos y conocidos del país. Y fiscal además. Y fiscal además. El caso de Rodolfo González, era uno de los mejores expertos constitucionalistas del país y era parte de la Sala del Constitucional como asesor, y Belarmino Jaime era un abogado destacado en el ejercicio privado de la profesión. O sea, no se eligieron a los mejores, se eligieron a gente que sí era buena, no se eligió a gente no buena. Claro, no votaron los diputados, votaron los jefes de los diputados en esa oportunidad en Casa Presidencial, ¿ya? Esto no será de alguna forma, vota un poco tu teoría de que no hay ningún adelanto en la clase política salvadoreña. La situación es que con lo que se le pide a un magistrado de la Sala de lo Constitucional es lo mínimo. No se le pide lo máximo, lo mínimo, es decir, que cumpla las funciones establecidas en la Constitución. Y eso es lo mínimo. Este grupo de abogados notables, eso es justamente lo que hicieron, lo mínimo. Lo que ocurre que en la historia política del país eso nunca se había dado. Se habían dado otras salas de lo constitucional grises, no digo oscuras, grises. Hubo una sala que estableció que era constitucional la dolarización. Esta es una resolución de las más espesas, de las más espinosas en la historia política de nuestro país. Y hay otro aspecto en esto, y es que para un correcto y juicioso desempeño del papel de magistrado de la Sala de lo Constitucional se necesitan 2 cosas mínimas. Primero, ser estudioso de la ciencia del derecho y específicamente del derecho constitucional. Es una cosa. Pero eso es un presupuesto. Y el segundo componente es que esa gente esté dispuesta a chocar con el poder del Estado. Mi estimado Dago, dame, por favor, que yo me equivoqué. Déjame ir al corte y vuelvo contigo inmediatamente. Bueno. Disculpa que te interrumpa. Ya volvemos. Sí.
Los gobiernos municipales trabajan día a día para ver crecer su municipio. Queremos ayudarle a reducir su factura energética y generar desarrollo en su localidad. En AE Soluciones, diseñamos sistemas de iluminación pública inteligente a la medida de las necesidades de su municipio con monitoreo las 24 horas del día. Las calles mejor iluminadas son más seguras y refuerzan la economía local. Impulse y modernice su municipio con nuestros servicios. AE Soluciones, un mundo de buenas energías. ¡Ya lo golpeaste! ¡Para! Un fuerte enojo puede afectar su salud y la relación con los demás. Pedir perdón es bueno para su corazón, así como tomar diariamente cardioaspirina para prevenir un infarto. Cuídese con cardioaspirina. Ver a mi Dieguito con gripe era preocupante, pero le di Tapsin Niños y combatimos al gigante de los moquitos, al dragón de la fiebre y al monstruo del dolor. Nuevo Tapsin Niños en tabletas masticables. Es Bayer. Él es Harvey Specter, el mejor conciliador. ¿Conciliador? ¿De policía? Abogado. Harvey, tus entrevistas empiezan mañana. ¿Podemos dejar el reclutamiento? Tú estudiaste en Harvard. Requerimos personas que piensen, otro clon con ideas cuadradas. ¿Soy una excepción? Pues búscame otra. Vamos a hacerlo dinámico. ¿Qué estás buscando? Que sea igual a mí. Hazme una señal si dicen algo audaz. De acuerdo. Tienes 5 minutos de retraso. ¿Por qué cree que debería dejarlo entrar? Solo trato de evitar a la policía. No me interesa si me dejas entrar, ¿sí? Gracias. Harvey Specter, mucho gusto. Toma asiento. Por desgracia, solo contratamos de Harvard. ¿Y si te dijera que absorbo conocimiento como ninguna otra persona? Te diría que es una mentira. Léeme algo. La responsabilidad civil asociada con la agencia se basa en algunos factores, incluyendo la desviación de la gente de su camino. ¿Cómo sabías eso? Yo lo aprendí cuando estudié para el examen. Suits, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por TCS Plus. Te da más. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es momento de construir un mejor país para todos. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Seguramente los que tienen que elegir están pensando por interés personal, otro por interés partidario, pero otro también puede estar pensando en que a lo mejor es necesario tener en esa sala magistrados de distinto pensamiento, pluralidad de pensamiento. ¿Qué tan válido es eso de que haya pluralidad de pensamiento? Que haya, como todos sabemos, cuando en Estados Unidos se elige un magistrado, ya se sabe de antes si es más liberal o es más conservador, etcétera, etcétera. Y además iban a estar de por vida, porque es... Allá están de por vida, aquí son 9 años. Entonces, ¿dónde está lo bueno y lo malo que los partidos quieran meter a determinada persona? Obviamente va a estar en el interés particular o partidario, lo malo, pero no está malo tampoco que haya magistrados que no piensen necesariamente como lo cual piensa uno de izquierda o uno de derecha. Es que el elemento determinante es el cumplimiento o no de la Constitución, si el actuar del Ejecutivo es constitucional o no, y si las leyes de la Asamblea Legislativa también responden a ser fieles a la Constitución o no. Ese es el mandato que tienen los magistrados. Entonces la pluralidad sí puede ser buena o mala, pero es que ellos tienen que atenerse a ser fieles a la Constitución. Pero aquí hay una cosa que hay que decir con absoluta claridad. Atrás de todo esto está el costo político que puede tener la conducta de los partidos en esta coyuntura. ¿Por qué? Porque estamos frente a otra elección que va a ser dentro de 7 meses. Entonces, generalmente la partidocracia en El Salvador dice, bueno, yo puedo hacer esto, lo otro, no pasa nada, porque no hay elecciones, pero hoy sí hay. Entonces, y hay un momento absolutamente diferente al de hace 9 años.
Hoy hay, digamos, se ventilan con más transparencia los acontecimientos políticos del país, las redes sociales tienen un dimensionamiento muchísimo mayor que lo que tenían hace 9 años, y podemos decir que la fiscalización de la gestión de los funcionarios públicos por la ciudadanía es mayor. Eso no sucedía hace 9 años. Entonces yo diría que más allá de buscar que esté equilibrado, digamos, porque existan diversas tendencias en los magistrados, lo que debería de asegurarse de entrada son varias cosas. Número 1, que sea verdaderamente transparente el proceso de elección. Número 2, que se elijan aquellos que por su idoneidad, que por su competencia, por sus conocimientos y su experiencia, sean los más adecuados. Número 3, que no exista reparto de cuotas, porque eso ya viene a desnaturalizar la lógica de que son los más idóneos y los más capaces, y que exista un compromiso verdadero de no llegar a troche y moche a ciertos fallos o resoluciones que la sala anterior hizo, a cambiarlos, a derogarlos. Ante eso estamos en presencia. Entonces yo diría de que más allá de que fuesen más equilibradas las posiciones políticas o ideológicas de los miembros de la sala, lo que hay que pedirles es que sean fieles al respeto a la Constitución, porque al final de cuentas eso es a lo que se deben. Ok. ¿Hay algo sobre este tema? Sí. Es que hay países en donde la sala de lo constitucional es electa por la gente. De manera directa. Esto tiene que ver con el papel político que tiene una sala de lo constitucional, que trabaja en función de que el poder del Estado se someta a la Constitución. Y la Constitución es un documento político que contiene los acuerdos políticos fundamentales de las principales fuerzas políticas. Por eso es que es un trabajo político. Ahora bien, aquí no funciona así. Y hagámonos una pregunta, que es la que ha hecho Nacho. ¿Y cuál es el conflicto? ¿Y cuál es el conflicto? Ese conflicto, sabemos nosotros que cuando hablamos de conflicto, estamos hablando de una relación de intereses. El conflicto nace de una relación de intereses diferentes. Y que cuando hablamos de intereses, estamos hablando de una necesidad organizada. Así se define un interés. Primer conflicto, estructural. Estoy diciendo que el conflicto desborda el marco de los partidos políticos. Y hay un conflicto estructural. Y es que en El Salvador hay un desarrollo tardío del capitalismo y no existe una clase dominante burguesa que tenga en su cabeza reglas elementales de la democracia burguesa. Porque en una democracia burguesa se entiende que una sala de lo constitucional funcione sometiendo al Estado a la Constitución. Eso es elemental, desde el ABC. Aquí no hay burguesía, hay una oligarquía que es la que controla el juego. Y la primera regla del juego que establecen es que estas reglas no se deben cumplir. Mira qué maravilloso. Entonces, cuando aparece una sala de lo constitucional como la que terminé este domingo, eso es una amenaza. Eso no debe ser. Primer conflicto, entonces, estructural. Miren la dimensión del problema. Segundo nivel de conflicto, de los partidos políticos. Ocurre que los partidos políticos, repito, son los dueños del aparato del Estado. La Asamblea Legislativa no existe más que en el reflejo de los partidos políticos. Y ellos deciden todo. Deciden la Corte Suprema de Justicia. Pasa por sus manos. Y entonces, planteado eso, el problema es que se trata de una correlación de fuerzas interpartidarias. Y los partidos políticos, que son los que deciden constitucionalmente, no hay nada ilegal, necesitan asegurar que en cada aparato fundamental ellos tengan una correlación de fuerzas.
que les permita ventajas en el momento de la decisión. Y si yo, partido político, tengo 2 magistrados en la sala de lo constitucional, pues yo no tengo ninguna dificultad. Ese es el conflicto. Pero hay otros partidos que también tienen ese mismo interés. Ese es el tema. Ahora, el trabajo de los partidos políticos tiene que ver con la expresión de los intereses de la sociedad. No, hombre, no, son sus intereses. Ahora, a gente como nosotros, de la calle, ¿qué es lo que nos interesa? Independencia. Que sean independientes. Ahora, para que sean independientes, se necesita la traición. La traición. Porque en ese proceso se puede eludir el tubo de los partidos políticos. No, si ellos deciden, hombre. Hay que traicionar a los que lo eligieron. Claro, porque... Para no traicionar al país. Para no traicionar al pueblo. Es que siempre en la traición hay lealtad. Hay lealtad. Interesante. Entonces, y vos, magistrado decente y estudioso, ¿podés evitar el tubo de los partidos? No, hombre, si son ellos los que deciden. Pero la lealtad con a quién la va a ser, hora de pues? funcionar, Con la población. el punto o con la es Constitución. ¿cómo vas a funcionar vos? Ok. Ese es el tema. Voy al corte. Y después del corte volvemos con el otro tema que tenemos para esta noche, que es qué pasa con la candidatura de Bukele. ¿Qué pasa con Bukele? ¿Qué pasa con la inscripción como candidato presidencial? Correcto. De hecho, para el día de hoy tenía establecido Cambio Democrático que se inscribiera los precandidatos presidenciales. Cambio Democrático había anunciado que el 18 de julio, el día de hoy, era la fecha de inscripción de los precandidatos presidenciales y el 29 de julio de este mismo mes sería la votación de los afiliados, cosa que ya no ocurrió. Y hay que recordar que el 3 de agosto, el último día para presentar candidaturas presidenciales. Quedan solo 15 días. 15 días. Y no sabemos qué va a pasar con Cambio Democrático, si va a ser cancelado o no. Ya sabemos que Nayib Bukele se inscribió como candidato, se inscribió como militante de Cambio Democrático y no sabemos nada todavía qué puede pasar con Nuevas Ideas en relación a ser ratificado o confirmado como partido político o no. Todo está un poco en el limbo. Después del corte hablamos sobre este tema. Lo recuerdo perfectamente. Salía de ver la película del año. A pocas cuadras, ella intentaba escapar de la lluvia. Supongo que fue el destino que, de golpe, nos dejó uno frente al otro. Fue la primera vez que nos vimos. Imposible de olvidar. Luego vinieron más sonrisas. Muchas más. Entre pasillos, con los amigos y para siempre. Pasaron los años y pronto, muy pronto, seríamos 3. Éramos una familia, mi familia, que la vi crecer entre carretillas, pasillos y juegos. El tiempo pasó. Llegaron las ganas, también nuevas sonrisas. Y los recuerdos que vivimos acá, en el lugar que ha sido como nuestra casa desde siempre. Super Selectos, tu súper.
Vive con Cosavi BRL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. Cosavi BRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fede Crédito. Las tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito te dan más ventajas para que disfrutes hasta donde quieras. Cuando estás acostumbrado a tus comodidades y de repente surgen imprevistos, sabes que a la vuelta de la esquina tienes la mejor opción para resolverlos. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te ofrecemos el pago de remesas familiares para que los que cuidan de ti desde el extranjero puedan consentirte hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Vamos a dar una noticia porque hace pocos minutos, exactamente 3 minutos, el periódico Colatino sacó un tuit que dice: Nayib Bukele se inscribe como precandidato presidencial ante la Comisión Electoral de Cambio Democrático. Además, se extiende el plazo de inscripción para precandidaturas y se ratificó para el 29 de julio, como yo dije, la realización de las elecciones internas. O sea, de acuerdo a esto, y porque está ratificado después por Cambio Democrático, Nayib Bukele ya es precandidato presidencial por Cambio Democrático. Bueno. No, pues esa es la de afiliación, me parece, ¿no? Sí, no, eso es otra cosa. Eso fue la afiliación que se hizo el pasado 28 de junio. Pero ahora, el día de hoy, tal como lo había dicho Cambio Democrático, hoy era la fecha para inscribirse los precandidatos. Y como solamente llegó Nayib, se abrió un poco más de tiempo para que se puedan inscribir otros. Seguramente no se van a inscribir otros precandidatos, pero la fecha de elección del candidato presidencial va a ser el 29 de julio, o sea, la próxima semana. Y bueno, no importa ya, ok. Ficha de presidencia, candidato presidencial, no lo alcanzo a ver ya, ok, gracias. Esto, no sé, ¿significa que Nayib Bukele está convencido que el Cambio Democrático no se va a cancelar? Es que el análisis concreto de situaciones concretas nos dice lo siguiente. Estamos en una situación que la palabra que lo define es incierto. Vamos a ver por qué. Número 1, Cambio Democrático es tesora que no se sabe cuál va a ser el dictamen del Tribunal Supremo Electoral. Una vez que el tribunal ha sido notificado, tiene 30 días para hacer su resolución. Vamos a esperar finalmente qué es lo que establece el tribunal de acuerdo a lo que le notificó de la resolución de la sala. Ahí hay una cosa que no está definida. Número 2, el manejo de los tiempos electorales. El 1 de agosto ya se agotaron los tiempos. El 3 es la última fecha para presentar candidaturas, sí, candidato presidencial. En lo que se llama elecciones internas, que en El Salvador son divertidas porque elegir es entre si me gusta un bolígrafo negro o uno azul. Sí. Pero cuando son candidaturas únicas, pero Roberto, ¿con quién va a elegir usted? Aquí ya veo una apuesta. Claramente Nayib Bukele dijo Cambio Democrático, claro, me inscribo como candidato presidencial y todo. Pero puede desaparecer el partido. Por eso digo ¿Qué pasa si el partido desaparece? Ahí se encuentra en un vacío en el cual ya no puede ser candidato de Cambio Democrático, pues, y los tiempos cada vez más limitados. Entonces es una apuesta que tiene ese riesgo.
¿Qué pasa si se anula Cambio Democrático? Se quedaría prácticamente sin opción. ¿Qué tiene más posibilidades, que se confirmen Nuevas Ideas como partido político a que se cancele Cambio Democrático? Parecería que hay más posibilidades que Nuevas Ideas se formen partido político. Ahí es donde entramos en el campo de la especulación, ¿no? Se supondría que si se presentaron 200.000 firmas, pues tendrían que existir las 50.000 que establece la ley para que se pueda reconocer por el tribunal Nuevas Ideas. Y el caso de, vamos a ver el limbo que existe actualmente de Cambio Democrático, ¿cómo se resuelve? La realidad que en este momento formalmente no existe nada, es como el caso de Arena. Sí, hay una persona que hoy se llegó a inscribir también como candidata, como militante de Arena, Carmen Aída. No, como militante de Concertación Nacional. Ah, vaya. Bueno, como sea, ya está inscrita en un partido y tendrá que ir a unas internas donde se le dentro del partido donde se inscribió. Sí. Oficialmente no, para todos los efectos, no hay oficialmente ninguna. Bueno, usted debe saber más sobre este tema porque todo el mundo lo identifica, digamos, claramente en Nueva Idea. ¿Qué se está jugando aquí? ¿Es una apuesta esto? ¿Qué pasa? La pregunta que yo hacía. Nayib Bukele se afilia a Cambio Democrático, Nayib Bukele hoy se inscribe como precandidato en Cambio Democrático, ¿y qué pasa si Cambio Democrático desaparece? En estos universos hay dos áreas, lo político y lo electoral. Por lo menos metodológicamente uno puede poner lo político en un lugar, lo electoral en otro lugar, por lo menos metodológicamente, porque están imbricados uno en el otro. Lo fundamental es lo político. Y lo más importante en esta coyuntura política, porque es lo que produce mayor perturbación, es el aparecimiento de la figura política de Nuevas Ideas. Esto es lo más importante políticamente. No quiere decir esto que sea lo más importante electoralmente. Nuevas Ideas expresa una nueva rebelión. Hace 40 o 50 años hubo una rebelión organizada por nosotros como pequeña burguesía intelectual. Pero ahora hay una pequeña burguesía empresarial que se revela ante un bloque oligárquico, un bloque de partidos políticos, empresarios políticos, que no permiten ningún respiro, ningún paso de actividad económica. Esto es lo que ha constituido Nuevas Ideas. Uno se pregunta, ¿y por qué la oligarquía, los grupos empresariales, los bancos de pensamiento consideran este esfuerzo como un enemigo acérrimo? Si políticamente no parece serlo. Si lo que se está pidiendo es entrar al juego con las reglas del juego. Eso es lo que se está pidiendo. En el terreno del orden. Grupo... Perdona, porque tú estás dibujando esto como un conflicto de interés finalmente entre dos tipos de clases empresariales, pequeña y grande. ¿Es tu ideal? ¿Es lo que porque tú te has mostrado como parte de Nuevas Ideas y te pregunto, ¿ese es tu ideal? Qué bueno que hacer cambios sin cambiar la regla del juego. No, hombre, no, en mi caso. En tu caso. No. Mi interés político es cambiar el juego para cambiar la regla. Pero eso entiendo que no es el planteamiento de Nuevas Ideas. Yo no soy de Nuevas Ideas. No. Ahora bien. ¿No te inscribiste en Nuevas Ideas? No. Las firmas generan un respaldo. Yo soy respaldante. Porque sí estoy interesado, obviamente, en que ese grupo de ciudadanos tengan acceso al juego político.
Cuando yo doy una firma, me convierto en respaldante, respaldo eso. No me convierto en miembro, no, eso es otra cosa que vendrá seguramente después. No soy miembro de Y con lo que hasta ahora se ha configurado de estas nuevas ideas, ¿te identifican? Lo que ha estado la gente que conforma Nuevas Ideas, un poco lo que ellos dicen que quieren hacer, ¿te identifican? Nuevas Ideas es, como lo hemos dicho en otras ocasiones, un chiflón, una marea, donde hay diversas personas de todo el país de diferente color ideológico, pero concertado en varios puntos. Uno, rechazo al orden actual de los partidos políticos, como empresas que hacen negocio de la política. Rechazo a la política de corrupción que se desarrolla en el seno del Estado. Rechazo al orden actual de vida de la población. Y la gente que integra Nuevas Ideas está interesado no solo en un nuevo presidente, no, en un nuevo país, ¿no? En donde se hagan las reformas fundamentales, si vos querés, mínimas, para salir del hoyo humano y del hoyo social en que este país se encuentra. Este nuevo gobierno debe resolver la guerra. ¿Y tú crees en eso? Sí. ¿Y por qué tú eres parte de Nuevas Ideas entonces? Es que Nuevas Ideas, repito, no es ningún partido político. Pero es que hay cosas muy básicas de Cuando en este momento Nuevas Ideas es un movimiento social amplio, multicoloro. Pero ¿cuál es la oferta electoral? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es la visión de país que tiene Nuevas Ideas? ¿Cómo va a lidiar Nuevas Ideas con el problema del vencimiento de los plazos de la deuda en finanzas públicas? ¿Cuál es la propuesta de Nuevas Ideas para combate a la pobreza? ¿Cómo va a lidiar Nuevas Ideas para la seguridad pública? Porque eso es lo que uno espera de un planteamiento político. Es decir, si usted me dice cuál es su programa, cuál es su oferta electoral, yo podría considerarla y evaluar si la respaldo o no. Segundo, en términos generales, los agrupamientos políticos tienen una dirección colegiada. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el núcleo de dirección de Nuevas Ideas? ¿Quiénes son los que conforman ese equipo que está dirigiendo ese agrupamiento político? ¿Cuál es la visión de país? Si pudiéramos conocer eso, que sería un planteamiento que hay que hacerle a la única figura que aparece permanentemente en Nuevas Ideas, pues eso daría como despejar muchas incógnitas. No hay oferta electoral, no hay visión de país, no hay un organismo colegiado que dirija a ese agrupamiento, entonces uno dice, bueno, ¿qué hay más allá de Bukele? Eso es muy importante. Esas preguntas que se ha hecho Roberto son las preguntas de la gente. Y son, por cierto, preguntas legítimas. Y es necesario preguntárselas a los dirigentes. Yo te diría a vos que invites a Federico Anliker, que es el secretario general de Nuevas Ideas. Claro. Para la otra semana. Ya lo mandé a invitar y todavía no tengo respuesta. Bueno, es que él es el secretario general. Debe saberlo. Él debe saber. Ya no sabe él. Bueno, entonces. Ahora, ¿sí? Dagoberto Gutiérrez es un hombre conocido por un planteamiento político muy claro. Yo lo definiría básicamente en una frase que es tuya. Hay que cambiar el neoliberalismo. Hay que volarle la cabeza. Exacto. Seguro. Eso es un presupuesto. Sí. Y tú dices, Nuevas Ideas no va a cambiar nada. La regla del juego. Por lo tanto, no va a cambiar el neoliberalismo. Es que no sabemos. Hay que invitarlos a ellos, hombre, y hacerle la pregunta sobre el neoliberalismo. Porque si me preguntas a mí, desde hace 100 años, en contra del neoliberalismo. Y si Nuevas Ideas no tuviera la intención de cambiar el neoliberalismo o destruirlo, ¿tú serías también adherente a Nuevas Ideas? Es que yo no soy de Nuevas Ideas, ni soy adherente de Nuevas Ideas. Yo estoy respaldando el esfuerzo de ese grupo de ciudadanos para hacer política, hombre. Ese es el derecho. Totalmente gente bonita, entendible. gente decente, tienen derecho a hacer política. Todos tienen derecho a hacer política y me parece fundamental. Y ojalá pudiera ser una candidatura
formal y competir en la Seguro, de eso se trata. Eso es la democracia. De eso. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios, sus preguntas. Se fue muy rápido el tiempo. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? ¡Renuévalo ya! Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas, hacer valer tus derechos y muchos beneficios más. Evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Continúa viviendo el Mundial 2018 con COSAVI de RL y participa en la rifa de televisores y balones originales al abrir tus depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos. Vive con COSAVI de RL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. COSAVI de RL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarle. Buenas noches. Desde temprano nos escribió Ricardo Iglesias que decía, Nacho, por favor, no deje de preguntarle a Dago qué piensa de las matanzas en Nicaragua y la postura del gobierno en el foro de Sao Paulo. Romeo Auerbach dice, llamemos a Funes para ese entrampamiento. Tuvo buena mano, dice, sobre la elección de magistrados. Miguel Martínez dice, lo que siempre hemos querido es que el proceso de elección sea abierto al público para que los ciudadanos puedan conocer qué criterios se utilizaron para nombrar a los aspirantes más idóneos. Otto Rosales dice, no nos engañemos, aún no se ha elegido a los magistrados porque los partidos políticos están negociando bajo la mesa. No se elegirá a los idóneos, sino a los que les convenga a sus intereses electorales. Óscar Manuel Batres dice, la discusión abierta y pública de la elección de magistrados ¿complicaría o facilitaría llegar a acuerdos? Creo que abrir la discusión pondría en evidencia si hay puntos de honor que tienen en punto muerto la búsqueda de acuerdos. Adonai Mejía dice, la Sala de lo Constitucional nunca será independiente, tal vez sí de los partidos políticos, pero nunca de la clase dominante que es la que decide qué hay y qué no hacer. Emilio Monterrey dice, yo lo tengo claro, la ley primaria, llámese Constitución, no es perfecta, sería perfectible pero no perfecta. Ahí el detalle de todos esos huecos que se dejan a propósito son hábilmente aprovechados por abogados decididos en llevarlos todo al terreno de su conveniencia. Andrés Mejía dice, don Dago, ¿cree usted que Nayib es la solución a nuestro país? Ya que muchos lo miran como nuestro Salvador. ¿Usted ve en él honestidad pura? Le pregunta. Vamos al estudio para las respuestas. Ok, voy a recordarle a Francisco Bonilla que tenemos también que hacer la aclaración de la Procuraduría General de la República. ¿La tenemos ahí? ¿La tenemos? Por favor, si me la pones. Ahí está en pantalla. A ver si, no alcanzo a leerla de acá, pero la gente podrá leerla. Básicamente lo que dice la Procuraduría, no. Imposible. No alcanzo a leerlo. Si querés me lo ponía al final, por favor, Francisco. Lo voy a buscar también acá para poder tenerlo como referencia. Ya. ¿Respuesta para las preguntas del público o las afirmaciones del público? Bueno, en general lo que yo logro apreciar de las opiniones de los que han participado con sus preguntas es una preocupación en primer lugar acerca de la transparencia
de la elección de los magistrados, cuestión que es correcta, es un reclamo abrumador de la población que no es posible pensar que la elección de magistrados se haga a puerta cerrada. Y eso es bueno, denota que hay un filo, hay un criterio político importante dentro de las personas que hablan o que escriben al programa, al debate con Nacho Castillo. Y todos tienen la incertidumbre, pues, ¿a qué intereses debe responder una sala de lo constitucional? Lo hemos dicho aquí con absoluta claridad y hay que reafirmarlo. El mandato de la sala de lo constitucional es el cumplimiento de la ley, de leyes de la Constitución de la República. A eso se deben. Yo diría que qué bueno el nivel de análisis y de preguntas que hacen las personas que participan en debate. Ok. La pregunta de Ricardo sobre Nicaragua es fundamental. A estas alturas, Ricardo, y para todos, en Nicaragua hay una insurrección extendida. Pero en un primer momento el fenómeno se expresó como un estallido, aparentemente relacionado con el tema de las pensiones, aparentemente, porque realmente es un proceso de acumulación de malestar, de reclamo, de falta de entender y de escuchar al pueblo y de manejo del poder de una forma no conveniente. En ese estallido hay una parte especial en donde hay confrontación con las universidades por razones muy específicas de Nicaragua y confrontación con las iglesias. Luego viene un tercer momento donde hay un verdadero levantamiento popular. ¿Qué es lo que viene en Nicaragua? La guerra. Una guerra extendida. Ahora bien, ¿hay diálogo? ¿Hay negociación? No, no hay eso. El gobierno de Nicaragua tiene condiciones para evitar esa guerra y tiene interés de evitar esa guerra. Me parece que no. Ojo, eso rompe la economía de Nicaragua y eso no conviene a las cúpulas empresariales, pero no se ve ninguna señal de que eso puede ocurrir. Es el pueblo levantado contra una serie grave de cosas que hayan ocurrido. Ojo, es de ponerle mucha atención a eso. La misma pregunta indicaba que ¿qué te parecía la posición del FMLN de respaldo al régimen de Nicaragua? Yo no he leído nada de eso, Ricardo. No conozco textos ni nada. Te estoy explicando el fondo estructural e histórico de esta guerra. Ahora, hay otra pregunta sobre Bukele. Y se la ponen dura a Bukele. Porque la pregunta es, ¿Bukele expresa la honestidad pura? Y uno entiende que la honestidad pura no es lo mismo que la pura honestidad. Y son cosas diferentes. Bukele es un joven empresario a quien la gente le ha dicho, vos hacete cargo, encárgate de la carga. Y Bukele está en condiciones de asumir esa carga hasta el fin. Hay que preguntárselo a Bukele. Yo no puedo afirmar que exprese la honestidad pura ni la pura honestidad. No, es que eso como es una dimensión ética, tiene dificultades para precisar. Pero lo vamos a traer aquí. Vos, Nacho, que sos el que Bukele tomás ha esas dicho a la decisiones empresa que nunca más vendría una entrevista conmigo. Con vos. Sí, ya lo dijo. Bueno. Por lo tanto, no lo espero. Pero a Niquer, con gusto, yo con quien sea, con gusto. Estamos muy abiertos. Abiertos. Como debe ser. Como debe ser. Ok. Voy a leer, dar paso a... Porque ayer se dijo en el programa
leí un comunicado, algunas aseveraciones de gente que trabaja en la Procuraduría diciéndome que les parecía sospechoso que la Procuradora estuviese en los primeros lugares del favoritismo de los partidos políticos, y lo aducían a que la Procuraduría estaba contratando gente, y que seguramente esta gente que estaba contratando eran favores a los partidos políticos, y ahí venía ese favoritismo, digamos, hacia ella. ¿Qué dice la Procuraduría? Dice, convenció que la rendición de cuentas es una responsabilidad de toda institución política, y en el caso de la Procuraduría General de la República es parte de nuestro compromiso la búsqueda de la integración institucional. Desde septiembre del 2007 esta institución viene trabajando en el cumplimiento del Plan El Salvador Seguro, que tiene una participación activa en los ejes 1, 4 y 5 referidos a la prevención de la violencia, atención y protección a víctimas, fortalecimiento institucional respectivamente. En ese sentido, un componente importante es la contratación de talento humano para el fortalecimiento institucional en diferentes procuradurías auxiliares departamentales ubicadas en municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro. La contratación de talento humano es por servicios profesionales para un plazo de 5 meses que trabajarán por resultados. Las personas contratadas laborarán con el personal de la Procuraduría para agilizar procesos, para disminuir mora y tiempo de espera, todo con la finalidad de ofrecer a la población un servicio diligente y oportuno y rápido. Las áreas institucionales incluidas en el Plan Seguro son defensa pública penal, familia, niñez migrante, mujer, mediación y conciliación por el momento, y fueron los responsables de dichas áreas quienes han analizado los requerimientos de apoyo de personal para las unidades bajo su responsabilidad. La Procuraduría General de la República no ha participado en el proceso de selección de personal, ya que el mismo es eminentemente técnico. En este caso específico, la selección de talento humano a contratar ha estado a cargo de un equipo ad hoc que ha estudiado las propuestas a partir del banco de datos y solicitudes de personas interesadas en formar parte de esta institución, información administrada por la Unidad de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República. El resto, digamos, es otra cosa. Eso es lo que dijo, ese es el derecho a respuesta que estamos dando más tiempo del que ayer se formuló esta pregunta e inquietud. Bueno, muchísimas gracias por estar esta noche, Roberto, muy amable. Igualmente agradecido contigo, Nacho. Qué bueno estar con es un gusto tenerlo a ustedes dos. Yo los considero muy buenos pensantes, panelistas. Está bien. Muchas gracias, Roberto, por estar esta noche. Hoy en las vacaciones tratar de descansar. Estoy cansado. Y de tomar agua. Ah, sí. Ah, ya. Mucho. Bueno, amigos televidentes, yo los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.